Dada la matriz A 3×3 que aparece en pantalla, observa que esta matriz A tiene un parámetro alfa. Nos piden que analicemos si es diagonalizable según los valores del parámetro alfa y para los casos afirmativos obtengamos una matriz diagonal semejante y una matriz de paso. Entonces, como siempre, para los ejercicios de diagonalización, el primer paso es calcular el polinomio característico. Vamos allá. Tenemos que el polinomio característico sería p de x igual al determinante de la matriz A menos x por la identidad. En este caso, como es una matriz 3×3, pues una matriz identidad de orden 3. Entonces ya sabes que esto es el determinante de la matriz que resulta de restar x a los elementos de la diagonal. Tendríamos menos 1 menos x, 0, 0, ahora 0, 1 menos x, 0 y finalmente 1, 3, alfa menos x. Entonces, observa que tenemos el determinante de una matriz triangular inferior y por lo tanto este determinante es el producto de los elementos de la diagonal. Por lo tanto, esto es simplemente menos 1 menos x por 1 menos x por alfa menos x. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es buscar que cada uno de los factores, la x, aparezca con coeficiente 1. Entonces tenemos que sacar un menos de cada uno de ellos, o un menos 1. En menos 1 menos x sacamos un menos 1, que multiplicaría, cambiamos el signo de todo lo de dentro, tendríamos más 1 más x, eso es lo mismo que x más 1. Ahora, de 1 menos x sacamos un menos 1, entonces cambiamos el signo de lo de dentro, menos 1 más x, o lo que es lo mismo x menos 1, y finalmente del último factor alfa menos x sacamos un menos 1 fuera que multiplicaría, cambiamos el signo de todo, alfa menos x, cambiamos el signo menos alfa más x, o sea x menos alfa. Entonces ahora tenemos menos 1 por menos 1 por menos 1, eso es menos 1, ponemos un menos y ahora tenemos x más 1 por x menos 1 por x menos alfa. Y ahí tenemos el polinomio característico. Lo vamos a poner aquí al principio del todo, y así ganamos espacio porque vamos a ir cortísimos de espacio para variar. Entonces ponemos el polinomio característico menos x más 1 por x menos 1 por x menos alfa, y observa que se cumple la primera condición para que la matriz sea diagonalizable, y es que ese producto puede expresarse como producto de polinomios de grado 1. Vamos a ponerlo aquí, producto polinomios de grado 1. ¿Vale? Eso ya sabes que es la primera condición para que la matriz sea diagonalizable. Y la segunda condición, pues bueno, se puede ver para subespacios propios y también se puede ver para rangos de matrices. Nosotros aquí, como tenemos un problema de diagonalización, pues he dado licencia para que en estos ejercicios podamos utilizar la caracterización sobre el rango. Bueno, hay que decir una cosa, estamos hablando muy alegremente, Fíjate que yo no voy a decir todavía quiénes son los valores propios. ¿Por qué? Pues porque tenemos el alfa ahí. Entonces, dependiendo del valor de alfa, pues vamos a tener distintas situaciones, mira, la mejor situación, bueno, de ahí está claro que menos 1 anula el primer factor, 1 anula el segundo, o sea que menos 1 y 1 son valores propios, si quieres vamos a ponerlo aquí, menos 1 y 1 son valores propios, pero no vamos a hablar de que puedan existir más o de las multiplicidades, porque de ello pues va a depender lo que valga alfa. Y observa que hay un primer caso, que es que si alfa es distinto de menos 1 y alfa es distinto de 1, entonces vamos a tener tres valores propios distintos. Y entonces en ese caso pues vamos a tener que la matriz pues va a ser automáticamente diagonalizable. Pero observa que en el enunciado pues nos piden que en caso afirmativo tengamos una matriz diagonal semejante y una matriz de paso. Entonces, como
ese caso, que en principio si solo tuviéramos que estudiar la diagonalización sería el sencillo, pues vamos a tener que obtener la matriz diagonal semejante y la matriz de paso, pues lo vamos a dejar para final. Entonces vamos a analizar los otros casos. El primer caso, y ese primer caso va a ser cuando alfa es, por ejemplo, menos 1. Alfa igual a menos 1. Observa que si alfa es menos 1, entonces el polinomio característico, si sustituimos ahí en la factorización, sería menos x más 1 por x menos 1, y ahora x menos alfa, o sea, x menos menos 1, x más 1. Entonces esto te quedaría menos x más 1 al cuadrado por x menos 1. Entonces tenemos que los valores propios en este caso, ¿vale?, serían menos 1 con multiplicidad 2, y tenemos que sería también otro valor propio 1 con multiplicidad 1, ¿vale? Y bueno, en este caso pues automáticamente no sabemos si la matriz es diagonalizable o no, porque tenemos un valor propio con multiplicidad 2. Va a depender de ese valor propio, porque ya sabes que las condiciones sobre subespacio propio sobre el rango para los valores propios de multiplicidad 1 siempre se cumple, ¿vale? Entonces simplemente tenemos que analizar la condición de ser diagonalizable para valor propio de multiplicidad 2. Entonces, en este caso, como digo, pues vamos a permitir utilizar la condición sobre el rango, ya sabes que es equivalente. Entonces lo que hay que hacer es a menos, ahora alfa, que es menos 1, por la matriz identidad. Y después calcularemos su rango, ¿vale? Esto es a menos menos más 1 por i, a más i, y esto te queda pues a sumarle la matriz identidad, es sumarle 1 a los elementos de la diagonal. No lo tienes claro, pues oye, lo haces con todo detalle y ya está. Entonces aquí tendríamos menos 1, le sumamos 1, nos queda 0, ahora 0, 0, 0, a este 1 le sumamos 1, 2, 0, y ahora 1, 3, y al alfa le sumamos 1, alfa más 1. Bueno, y aquí observa que para el rango pues no hace falta considerar la primera fila, se ignora, y bueno, observa aquí que tenemos un 1 y un 0, ¿vale? Y en este elemento es distinto de 0, entonces mirado de abajo a arriba, pues se puede ver que estas dos filas no son proporcionales, ¿vale? Tienes 0 encima del 1 de abajo. Está claro que no son proporcionales, ¿no? Pues no existe ningún número que multiplicarlo por 0 te dé 1, ¿vale? Entonces está claro que el rango de esta matriz, rango de A más I, pues tenemos dos filas independientes, dos vectores fila, segundo y tercero, asociados a la segunda y la tercera fila, son linealmente independientes y por lo tanto este rango sería 2. Y entonces si haces 3, tenemos que A es una matriz 3 por 3, por eso hemos puesto ahí 3, menos el rango de A más I, esto te queda 3 menos 2, que es 1, que esto es distinto de 2, que es igual a la multiplicidad de menos 1. Y entonces, como se cumple este distinto de aquí, ¿vale?, tienes esto distinto, entonces en este caso pues no se cumple la condición del rango para el valor propio menos 1 y por lo tanto tenemos que A no es diagonalizable. Magnífico. Perfecto. Ahora tendremos el segundo caso, a ver si sale pues tan sencillo, alfa igual a 1, En este caso, bueno, tenemos que irnos al polinomio característico arriba, He cogido el otro caso, bueno, tenemos valor propio 1, entonces que alfa sea igual a 1, el polinomio característico, pues esto nos quedaría menos x más 1 por x menos 1. Ahora, por x menos alfa, que es 1, entonces esto nos queda menos x más 1, ahora por x menos 1 al cuadrado. Y entonces tenemos los valores propios, serían los mismos, pero cambiarán las multiplicidades, ¿no? Tendríamos menos 1 con multiplicidad
1 y 1 con multiplicidad 2. Entonces ahora el valor propio problemático sería este de aquí, 1. Entonces ahora tendrías que hacer a menos 1 por i, que esto te queda a menos i, ¿vale? Esto es restar 1 a los elementos de la diagonal de a. Tendríamos menos 1, menos 1, menos 2, 0, 0. Ahora 0, restamos 1 a este elemento, sería 1 menos 1, 0, 0, 1, 3 y alfa menos 1. Y volvemos a la misma situación que antes, ¿eh? Fíjate, podemos ignorar la segunda fila y observa que no existe ningún número que al multiplicarlo por 0 te dé 3. ¿Vale? Entonces, pues automáticamente tenemos que esos dos vectores filas, los correspondientes a la primera y la tercera fila, son linealmente independientes y por lo tanto, pues llegamos a que el rango de a menos 1 por i, ¿vale? Si este es el caso, pues nos ha quedado 2, y entonces si haces 3, a es una matriz 3 por 3, menos el rango de a menos 1 por i o menos i, si quieres directamente, esto sería 3 menos 2, que te queda 1, que es distinto de 2, que es igual a la multiplicidad de 1 como valor propio. Entonces, de aquí, como no se cumple la condición para uno de los valores propios, tenemos automáticamente que a no es diagonalizable. ¿Vale? Entonces, para esos casos que teníamos, esos dos primeros casos, vamos a ponerlo aquí. El primer caso, si alfa es igual a menos 1, entonces a no es diagonalizable. Y para el otro caso, vamos a ponerlo aquí, si alfa es igual a 1, a no es diagonalizable. Y ahora vamos a considerar el caso alfa distinto de menos 1 y alfa distinto de 1, donde la matriz va a ser diagonalizable porque vamos a tener tres valores propios distintos, y entonces para ese caso, que es diagonalizable, obtendremos una matriz diagonal semejante y una matriz de paso. Voy a borrar todo esto. Si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro. Entonces tenemos el tercer caso. Si alfa es distinto de menos 1 y alfa es distinto de 1, vamos a poner los resultados aquí. Tercer caso, si alfa es distinto de menos 1 y alfa, si quieres vamos a poner y alfa es distinto de 1. Y a ver qué ocurre aquí. Bueno, lo primero, ahí tenemos el polinomio característico, alfa es distinto de menos 1, alfa es distinto de 1, entonces fíjate que x menos alfa pues se va a anular en alfa, que es distinto de menos 1 y distinto de 1, por lo tanto vamos a tener tres valores propios con multiplicidad 1, como llevamos diciendo ya hace un rato. Tenemos los valores propios menos 1 con multiplicidad 1, tenemos el valor propio 1 con multiplicidad 1, y tenemos el valor propio alfa con multiplicidad 1. Son tres valores propios distintos, por lo tanto tenemos que a, vamos a ponerlo aquí, a es diagonalizable. ¿Vale? Perfecto. Entonces, bueno, ya sabemos que en este caso pues vamos a tener que a va a ser semejante a una matriz diagonal, donde pues vamos a tener en la diagonal los valores propios. O sea, esa matriz diagonal ya sabemos que es una matriz diagonal, donde los elementos de la diagonal, por ejemplo, serían ordenados de arriba abajo, menos 1, 1, alfa, ¿vale? Y la matriz de paso, pues tenemos que escribir una matriz cuyos vectores columna son vectores de las bases de los subespacios propios, en el mismo orden que hemos puesto los valores propios a la matriz diagonal semejante. Entonces, vamos a calcular los subespacios propios, después escribiremos la matriz diagonal semejante y la matriz de paso. Bien, entonces en primer lugar calculamos v de menos 1. Esto sería, ya sabes, los x y z pertenecientes a R3, tales que a, pues copiamos a, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 3, alfa por v
x y z es igual a lambda, en este caso lambda, valor propio vale menos 1 por v. Vamos a ver, esto sería los x y z pertenecientes a R3, tales que, pues, aquí tenemos una matriz 3×3 por una matriz 3×1, se puede hacer, el resultado es una matriz 3×1, nos quedaría el elemento 1, 1, primera fila, primera columna, menos 1 por x, más 0 por y, más 0 por z, te queda menos x. El elemento 2, 1, segunda fila por primera columna, 0 por x, más 1 por y, más 0 por z, te queda y. Y el elemento 3, 1, tercera fila por primera columna, 1 por x, más 3 por y, más alfa, z. Eso te queda x más 3y más alfa, z. Esto sería igual, con mucha calma, para no equivocarnos, por menos 1 por x y z. Menos 1 por x, menos 1 por y, menos 1 por z, menos z. Entonces aquí igualamos. O sea, los x y z pertenecientes a R3, tales que, pues tenemos menos x igual a menos x, mira, ahí tengo una identidad. Eso ni caso. Ahora, y igual a menos y, esto es interesante. Ahora vemos por qué. Y la última ecuación, pues tendríamos x más 3y más alfa z igual a menos z. Vamos a ver con cuidado, Hoy va a poner directamente lo que queda ya la ecuación, todo pasa de una parte, pero si digo que vamos despacio y después corro, pues tampoco tiene sentido eso. Espérate, que esto no me ha quedado una llave, me ha quedado ahí un trozo plástico, ¿no? Así, se le ve así. Eso es. Entonces, vale. Como digo, un igual aquí. No sé si se va a ver después. Entonces, un igual ahí. X y Z pertenecientes a R3. Tales que menos X igual a menos X. Eso es una identidad. Eso pues, no da ningún aporte. Cualquier cosa es igual a ella misma. ¿Vale? Eso no restringe nada. Ahora, la segunda sí, es muy interesante. Y igual a menos y, porque fíjate que igual a menos y pasa a ser menos y a la otra parte sumando. Y más y es igual a 0. 2y es igual a 0. Y como trabajamos en R, tenemos que aquí necesariamente y es 0. Porque 2 es distinto de 0. ¿Vale? Entonces, tenemos y igual a 0, la ecuación. Y fíjate que la última ecuación la trabajamos por aquí, pues te quedaría x más 3 por y, pero y hemos dicho que es 0, lo podemos poner ya ahí, y ahora más alfa z, y ahora el menos z pasa a la parte izquierda como z, igual a 0. Entonces obtenemos x, sacas factor común ahora de z, bueno, 3 por 0 es 0, ni lo he nombrado, pero está claro, más alfa más 1 por z, igual a 0. Entonces ponemos eso ahí. Más alfa más 1 por z igual a 0. Bueno, no sé si me va a hacer falta, pero nosotros sabemos que nuestra matriz, en este caso, va a ser diagonalizable. Como tenemos que los valores propios tienen todos multiplicidad 1, vamos a tener, por ser diagonalizable, que la dimensión de los subespacios propios es 1 también. ¿Vale? Entonces, con un vector distinto de 0 para cada subespacio propio, pues ya tendría una base, como siempre. Bueno, aquí ya hemos acabado con el proceso de Gauss. Observa que no existe ningún número que multiplicarlo por la primera ecuación t de la segunda. Entonces, ahí tenemos 3 incógnitas, menos 2 ecuaciones al terminar el proceso de Gauss, o sea, cuando tenemos ecuaciones independientes que no pueden reducirse más. Esto sería un parámetro. Observa que y no puede ser parámetro porque y vale 0. Entonces, pues el parámetro, pues vamos a poner que sea z. Z igual a t, donde t varía en r. Y bueno, de la última ecuación, entonces obtenemos que x más, ahora, alfa más 1 por z, que es t, sería igual a 0. De aquí obtenemos que x sería igual a menos alfa más 1 por t. Aquí podrías meter el menos dentro del alfa más 1, lo que quieras, igual tienes. No sé, vamos a ponerlo. Da igual, queda también muy bonito ahí el menos por alfa más 1. Entonces, de aquí obtenemos que si x y z
pertenecen a v de menos 1, entonces x y z sería igual a la x menos alfa menos 1 por t, la y 0, la z t, sacas el t fuera y entonces obtenemos que todo vector de v de menos 1 es combinación lineal de menos alfa menos 1, 0 y 1. Entonces este viene generado por aquí. Vale, ya sabes que como este vector es distinto de 0, 0, 0, el conjunto formado por ese vector es un sistema libre. Siempre pegado, despacio. Bueno, y por lo tanto es una base. Vamos a apuntarlo aquí. El 3, ahí. Entonces tenemos el conjunto formado por el vector menos alfa menos 1, 0, 1, base. TV de menos 1. Perfecto. Después iremos más sobrados. Y bueno, ya tenemos la base de v de menos 1. Y ahora vamos a pasar a la base de v de 1. Y ahora voy a hacer una cosa que os da mucha rabia para calcular v de 1. Pongo aquí un 1. Hay cosas, pero bueno. Aquí vendría un 1. Todo demás igual. Aquí tenemos x y z simplemente, porque sería 1 por x y z. Aquí al igualar, pues me quedaría en la parte derecha x, y z. Y a partir de aquí pues ya me toca currarme. ¿Vale? Pero fíjate que en este caso, vamos a borrar ya esto, a ver si me voy a liar y voy a poner cosas del apartado anterior que no corresponden. Eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, esto nos quedaría. Los x y z pertenecientes a R3 tales que la segunda ecuación es una identidad, podemos ignorarla, y es igual a y de toda la vida, eso no me da ninguna información. La primera ecuación, pasas el x de la parte derecha a la parte izquierda, tendría menos x es igual a 0, entonces menos 2x es igual a 0, como menos 2 es distinto de 0, entonces x sería igual a 0, ¿vale? Entonces la primera ecuación sería x igual a 0, interesante ecuación. Sustituimos y en la última tendríamos x que es 0 más 3y más alfa z, y ahora el z de la parte derecha lo pasamos restando, menos z, esto sería igual a 0, y de aquí obtenemos 3y más, y ahora saca el factor común aquí de z, pues alfa menos 1, queda una motilla de polvo, z igual a 0. Entonces tenemos esta ecuación también. 3y, y ahora razonamos como antes. Observa que estas ecuaciones, pues no existe ningún número que a multiplicarla por la primera te dé la segunda. Por lo tanto, ahí pues esas ecuaciones no se pueden simplificar más, no se pueden reducir. Es como si hubiéramos terminado el proceso Gauss. De hecho, es así en este caso, ¿vale? Entonces tenemos ahora 3 incógnitas menos 2 ecuaciones. Es un parámetro. Bueno, ya sabemos, como habíamos dicho antes, que como la matriz es diagonalizable, la multiplicidad de 1 es 1, pues la dimensión de este subespacio es 1, con un vector distinto de 0 me sobra. Bueno, en este caso llamamos z igual a t también. Entonces tenemos de la última ecuación que 3y más alfa menos 1 por z que este es igual a 0. Y de aquí pues tenemos que 3y sería igual a menos alfa menos 1 por t, y ahora pasamos el 3 dividiendo. Tenemos que y sería igual, y tendremos a pasar el 3 dividiendo. Bueno, si quieres igual que antes, el menos lo metes dentro del paréntesis, cambia de signo todo, menos alfa más 1 partido de 3, ¿vale? Por t, y ya está, ¿no? Entonces si x y z pertenece a v de 1, tendríamos que x y z sería igual, la x es 0, la y es menos alfa más 1 partido por 3, y t, y la z es t. Sacas el t fuera, t que multiplica,
a 0 menos alfa más 1 partido de 3, 1. Y entonces tenemos que todo vector de b de 1 viene generado por este vector que es distinto de 0 porque la última componente es distinta de 0. Entonces tenemos que ese subespacio viene generado por el 0 menos alfa más 1 partido por 3 y ahora 1. Y de nuevo, pues bueno, este vector no lo voy a escribir ahora, este vector es distinto de 0, 0, 0, por lo tanto el conjunto formado por ese vector es un sistema libre que genera v de 1 sería una base, ¿vale? Te lo escribes tú tranquilamente por ahí, que tienes espacio. Entonces tenemos que la base, pues una base, más que la base, porque ya sabes que tendrías infinitas, sería menos alfa más 1 partido de 3, 1. Infinitas bases formadas por un vector, pues tantas como multiplicar pues el vector que tenemos ahí por números distintos de 0. Bien, y ahora me queda el v de alfa, calcular el v de alfa, que igual se complica. Igual se complica porque ahora tenemos que ese valor pues es distinto de menos 1, distinto de 1, muy importante, lo vamos a utilizar, pero no es un valor concreto. Bueno, a veces estas cosas a priori parece que sean más complicadas y después resulta más sencillo. Esto te quedaría aquí alfa x, alfa y, alfa z. Vosotros con cuidado, para ver que todo cuadra. Y entonces, bueno, aquí tendremos en la parte derecha alfa x, alfa y, la última ecuación, alfa z. Voy a poner esta así. Menos mal que esto es maravilloso. Y alfa x. Bueno, borramos esto. Y es que aquí se puede obtener mucha información. Ahora verás. Y eso de que alfa sea distinto de 1 y alfa distinto de 1, pues es clave. Mira, estos serían los x y z pertenecientes a R3, tales que tenemos la primera ecuación, menos x igual a alfa x. Vamos a pasar este menos x a la parte derecha. Tenemos que 0 sería igual a alfa x más x. Y aquí, en la parte derecha, sacamos factor común de x por alfa más 1. Observa que tenemos que alfa es distinto de menos 1. Como alfa es distinto de menos 1, esto es distinto de 0. O sea que tenemos x por algo distinto de 0 igual a 0. Luego necesariamente el x es igual a 0. O si quieres pasas eso que es distinto de 0 a la otra parte dividiendo, como quieras. O sea que ya tenemos que la primera ecuación es x igual a 0. Pero es que eso no ocurre solo con la primera, es que ocurre también con la segunda. Mira, y igual a alfa y. Pasamos, si quieres, el alfa y a la parte izquierda, igual tiene. Y menos alfa y sería igual a 0. Sacamos factor común de y que multiplica 1 menos alfa es igual a 0. Pero tenemos que alfa es distinto de 1. Luego 1 menos alfa es distinto de 0. Entonces, y por algo distinto de 0 es igual a 0, necesariamente y es igual a 0. Si quieres pasas el 1 menos alfa, que es distinto de 0, dividiendo a la otra parte. Y igual a 0 partido de 1 menos alfa, que es 0. Ahí el peligro es si no supieras si ese factor es igual a 0 o distinto de 0. Ahí tendrías un montón de peligro, porque tendrías que discutir casos. Pero observa que ya viene todo dado por los casos que teníamos antes. Entonces, igual a 0. Bueno, en la última ecuación tenemos x que es 0 más 3 por y que es 0. Ahora más alfa z igual a alfa z. Y de aquí obtenemos pues 0 más 3 por 0 es 0, más alfa z igual a alfa z. Alfa z igual a alfa z, esto es una identidad. Luego no lo consideramos y entonces pues nos quedan las dos ecuaciones que habíamos puesto ahí, x igual a 0 e igual a 0. Entonces tenemos tres incógnitas, menos dos ecuaciones, es un parámetro, ni x ni y pueden ser de parámetro porque tienen valores fijos, 0, entonces θ igual a t. Ya hemos terminado.
Entonces, si x y z pertenece a v de alfa, tenemos que x y z pues sería la x0, la y0, la z, t. Sacas el... ya sabes, t varía en r. Entonces sacas el t de aquí fuera, 0, 0, 1, y entonces tenemos que todo vector de v de alfa se escribe como combinación lineal de 0, 0, 1. Esto viene generado por el vector 0, 0, 1, es un vector distinto de 0, luego conjunto formado por el 0, 0, 1, ¿vale? Es un sistema libre que genera v de alfa, por lo tanto es una base. Entonces tenemos aquí que una base sería, vamos a poner aquí base de v de 1, y vamos a poner aquí conjunto formado por el 0, 0, 1, base de v de alfa. Y entonces pues ya podemos poner la matriz diagonal semejante y la matriz de paso. Borro todo esto. Entonces tenemos que A es semejante a la matriz diagonal. Pues tenemos que poner D igual y tienes que poner los valores propios en el orden que te dé la gana. La diagonal, la matriz diagonal, el resto de elementos es 0, pues en ese mismo orden que hemos puesto. Menos 1, 1 y alfa. Ahora pondréis aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Y una matriz de paso asociada. Ahora sí, tenemos que poner los vectores de las bases en las columnas, pero en el mismo orden que hemos puesto los valores propios en la matriz diagonal semejante. Hemos puesto en primer lugar el menos 1, pues pones en la primera columna el elemento de la base de v de menos 1. Menos alfa menos 1, 0, 1. Ahora hemos puesto en segundo lugar el 1, pues en la segunda columna ponemos el elemento de la base de v de 1, que sería 0 menos alfa más 1 partido por 3, y era 1. Y finalmente pues hemos puesto el valor propio alfa, ponemos en la última columna la base de v de alfa, que sería 0, 0, 1. Y con esto pues hemos terminado el ejercicio. Resumiendo, la matriz solo es diagonalizable cuando alfa es distinto de menos 1 y alfa es distinto de 1, y en ese caso pues ahí tenemos una matriz diagonal semejante y una matriz de paso asociada.